Que el Señor van a bendecir, queridos hermanos. Con el tema siempre en los libros de Reyes e Isaías, no ya de una enfermedad horrible. Shuril, el profeta Ezequías. Pero también, queridos hermanos, siempre en Kabir, para Kabira, pues también en momentos difíciles como cristianos. Y es por esa la razón, queridos hermanos, es muy importante también visitar a los médicos. Muchas veces sería un cair es porque Jehová chaval Dios, basta la fe, pues van a orar y quizá en ayuno, y los hermanos, la profecía, pero no solo lo espiritual, también necesitamos material. Y muchas veces también su material, a veces cuando bati sentado, con bati pues a veces con que ir, pues majon casi, va que un doctor, va que un especialista, ¿verdad? Pero también es importante la espiritualidad, la presencia, reconocer a Dios, suplicar a Dios, porque Ezequías oró bastante, lloró amargamente a Dios, lloró largo tiempo a Dios. Y por eso Dios tuvo compasión, misericordia a Ezequías. Entonces no dije la palabra de Dios, queridos hermanos, en el libro de Eclesiástico, en el capítulo 38, en su versículo 1 en adelante. Tenle al médico toda la estima que se merece. Debido tiempo a su servicio, porque así lo quiso el Señor. Queridos hermanos, hoy a quizá un bicho incurable. En la primera parte del tema, pues Ezequías shrilhun enfermedad incurable. Quizá necesita una operación. Quizá pues con esa enfermedad te vas a morir, ya no tienes remedio, no, un montón de cosas. Pero hermano, la palabra de Dios nos enseña también Ezequías, imagínense, hermanos, cuando Shapun Isaías con un mensaje, Ezequías, vas a morir, porque esa enfermedad es incurable. Pero Ezequías nunca antes rendir, sino quería ese mensaje Isaías, pero Ezequías hizo más fuerte. Van a clamar a Dios, a Dios. ¿Cómo es posible, Señor? Si yo te he servido fielmente. Chikari Dios, wachalar. Rajo, chikarioj. Si Dios, yohorkusan para vida espiritual, pues servir a Dios con todo tu corazón. Servir a Dios con toda tu fuerza. Servir a Dios, hermanos. Yarina jore Dios. Manapanta chere Dios, quería servir a Dios solo porque es que a veces ya por costumbre. A veces na porque lástima en copa chapal. No, Dios rajoj kawach alal. Siri on junta samahariet espiritual. Pues, tanakian no es la porque Ezequías dice Dios, Señor, te he servido fielmente. ¿Y cómo es posible que alguien que come? Bueno, o camuachalal. Rit, pues riyen. Cochillo cam. Cochillo solo quiere Dios. Pero que llegue su momento, que sea la voluntad de Dios. Hermanos, vi la Sagrada Escritura.
Rhuashik chkachkaryohcha kana acudir a un médico. Porque yerin jore Dios, por eso Dios rion la sabiduría, rion kitamapat los médicos también. Pueden operar, kits achkarie achke yabil ablon, kitaman chkarie achkien que va a recetar para creer nawil la sanidad físicamente. Pero tienes que cumplir y tienes que hacer con toda tu fe y te van a confiar mucho más en Dios. Na van a visitar a un médico, na van a consultar a un médico, porque el médico, parte de Dios, Rian Kowin, único el médico te puede recetar, único el médico te puede decir qué clase de medicina, hermanos. Kirichka, Shbanjara, Ezequías, la palabra de Dios, cuando Ezequías van a clamar a Dios, Ishpichik, el segundo mensaje de Dios a través de Isaías, voy a dar otra oportunidad a Ezequías. Y si Dios, mi hermano, Rioncho una oportunidad de chavariet. Si es buena la operación, ya más la yabil, ya han sufrido a punto que espichon acá, pero que me ya han recuperar. Dele gracias a Dios. Y lo que Dios trajo a chavari, si Dios ya ha hecho una oportunidad de echar a caslemar, es porque Dios nos trajo china an servir. Porque Dios nos ha chicuanara samaj na quiere Dios, que a la comunidad, pues tabana que no es la guánima. Porque Dios no dijo a Ezequías, te voy a dar otra oportunidad, 15 años más de vida. Tal como nunca han sufrido anteriormente, Ezequías, Señor, yo te he servido fielmente. ¿Y cómo es posible? Y Krishna no van Dios, charikakas le madrio. Dios, du van charika vida, wachalal. Carteman para Dios la achquerer kasamaj, ni kanwa wachacharuchleo. Carteman que Dios queriendo van a predicar la palabra de Dios. Y me siento bendecido, hermano, por eso, con todo el corazón, van a predicar la palabra de Dios. Y si rito chalar y ohna samach de Dios rite predicar su palabra, hágalo. Tanay que no es la guanima. Tayara uch alal, tabanay que no es la guanima porque yerina fue Dios. Pero es importante visitar a los médicos. No solamente a los médicos, también acudir, hermano, a la espiritualidad. Quiere decir en la oración, quiere Dios, porque también el apóstol Santiago en su carta capítulo 5 en su versículo 14. Santiago el apóstol. ¿No dije? Es importante ya, si hay algún enfermo, que llamen a los ancianos, que oran por él. Pero también no solamente de orar, que vengan los hermanos para orar, no. También el enfermo reconozca a Dios. ¿De qué? Sus pecados. Porque cuando yo guachochleo, yo y Dios nos dejó reconocer nuestros pecados. Pedirle perdón a Dios. Pedirle a Dios su misericordia. Ezequías
volvió su rostro a la pared, no vi la escritura, y empezó a clamar a Dios por los servicios que el banoncho hecho Dios. Y si dit mi hermano, si huecamé, atco desanimado, atco desesperado con esa enfermedad. Maquia custa checuachalas. Antes no eras así, ¿verdad? Eras muy guapo, gordo. Pero huecamé huachalas, hablamos bañabil. Bincha huache, tal cosa, manatachta, tal cosa re, manatachta, tal cosa re, manatachta. Y huecamé shakis. Pero no pierdas la esperanza, mi hermano. Ánimo. Confíen en Dios. Tabirche Dios, Señor, dame otra oportunidad. Te van a promesa que Dios, quizá por la debilidad, ya han perdido la fe. Quizá porque es que mancata sus hermanos van a predicar y van a cantar. Es que no estamos sirviendo a la gente. Tajine han servir a un Dios poderoso. Si Jun mancata van a predicar, pues ese es el problema de él. Lo importante, chavarita, van a cumplir Razamaj. Vishara Jeremías. Cuando Dios va a llamar a Jeremías, antes que Mahaika Talesh Jeremías, Utemanchik Razamaj, Utemanchik Rawach, Utemanchik Rabi. Dios Utemanchik Rawach Riet desde Mahaika Talesh Wachala. Utemanchik Riet Ana predicar. Retemanch que Dios querit na van a cantar. Temanch que Dios querit na toca un coordinador. Temanch que Dios querit en jalatag rabin ish hermano servidor, hermano predicador, hermano cantante, hermano ministerio alabanza. Dios cambia nuestro nombre. Por eso la palabra de Dios, ya te conocí antes que nacieras. Temanch que Dios, yo voy a ser predicador. Yo voy a ser un dirigente. Yo voy a ser un líder. Te manche Dios huachalar. Y ukame tajin utsura samaj. Tajin hombre Dios rapanongan, rachawihkan, riwirkabhir. Ukame na parlamentar y cuencam. Cuenta chequisama. Pero si ya anye para enojel, ya anye enojel aguanima. Dios nos van a recompensar. Razamaj. Y Dios no va a recompensarnos a más gente van de todo corazón. Porque no es que creyó que no voy a tener juntir la voy a hablar, Dios. Y es por eso y van a animar. Van a animar que en la palabra de Dios. Quizá muchas veces me dicen, no, es que basta la oración, basta el ayuno, a confiar en Dios y nada que de doctor, ¿no? Si la Biblia nos enseña. Es importante acudirnos a los médicos. Es importante de tomar algo, una medicina. Porque Dios mismo y haría los médicos y haría yayoni que los doctores. Por eso ni que van a realizar quizá más. Y Dios y por eso yo van a predicar la palabra. Por eso van a cantar, por eso van a dirigir, por eso van a guiar la comunidad, porque Dios ha dado esa sabiduría. Todas las cosas, hermanos, todas las cosas vienen de Dios. Juntirla, richere Dios. Isaías fue usado por Dios. Dios va a recibir el mensaje de Dios y se van a transmitir a Ezequías. En estos tiempos,
Riyin wukameta hi kusahra Dios para que van transmitir la palabra de Dios a Ukariet. Wukame, yit desesperado, quizá en cama, quizá misha tal día van a operar, tan a confiar en Dios, tan a clamar en Dios, tan a clamar a Dios, hermanos, tabichar a Dios, tayach con oportunidad, chua Señor, como shabanjara Ezequías. Yinchka Señor no van a predicar, yinchka Señor no van a cantar, yinchka Señor no ginabich chikwachratinamit. Ni arakih Señor. Achkirin inakusahwe, kinakusahwe weinkwe. Yarinda joy Dios, nabich de Dios. Y es por eso, mi hermano, la palabra de Dios, yo van a animar. Muy claro, Jesús también en su santo evangelio. En el Evangelio según San Mateo capítulo 9 en su versículo 2. Jesús no dijo, me yetere sanos, rehuashik, lleva que a los médicos, si no quiere guayai, huashik lleva que a los médicos. Y tú camé físicamente a tu utsuachalar. Majunta nada van a pensar que es un doctor, algún examen, no, porque está sano. Pero los que están enfermos necesitan animar, hermano, que un doctor chica, hermano, te van a chequear chica, hermano, te on chica, porque él anda con Dios. Mashuta chica la oración, importante, lo material. Entonces, dice la Sagrada Escritura, no hay que hablar mal también a los médicos, sino que ellos mismos te van a reconocer, te van a reconciliar y luego jata al médico y el médico nuyajon awakon exacto charayabil. Pero si te van a reconocer, mi hija el apóstol Santiago, el enfermo ya es importante reconocer debilidades, muchas cosas, dejan cometer muchas cosas, no suceder en nuestra vida, pero la palabra de Dios, no dije el apóstol, reconocer y luego hacer la oración. Pero si la oración hecha con fe, no dije, el enfermo se sanará. Dije tú a chalar, coña bil, habló en Huacamé. Te van a reconciliar personalmente que a Dios, te van a reconocer, chochri Dios. Y luego que venga la comunidad, que vengan los hermanos, pues, que van a orar, ¿ok? Y si van a orar, ¿ok, hermanos? Va y luego te van a recibir tahuacón y esperar la voluntad de Dios. Ánimo, no te desanima. Dios no te manda destino, pero Dios najo te da que ernojel aguanima. Tanto que kayaku shuchalar. Tanto ya por cumplir. Y como hermanos que van a llegar a Dios, ya por cumplir, Dios najo con un corazón sincero. Dios najo samaj bien hecho nacha. Dios najo una ministerio tanak evangel awan ni mawachala. Yerino bij Dios. Yerish bij Ezequías chara Dios. Te he servido fielmente. Yita tzeton riwanima como y en semana cauca Señor. Tabich chara Dios y tzkawajala. Yita tzeton Señor harpijuna karerin kopa chuchiruchleo.
durante Shnaksach para Samaj in Banon Kernojelwan. Ahora Shakwa debilidad, Abanón fallar, Chuachri Dios, por eso Santiago, reconozcan sus pecados unos ante otro y para que sean perdonados, Nuij Santiago. ¿Qué quiere decir? Quiere decir reconciliarnos, ¿verdad? El sacramento de la reconciliación es muy importante. Reconciliarnos, reconocer, reparar y reconstruir lo que has fallado. Y luego Dios nos da una oportunidad, chao más. Ezequías, vamos a recibir una oportunidad. 15 años más de vida. Pero mientras estamos con vida, nos dijo el apóstol San Pablo, el vivir es Cristo y morir es ganancia. Guacamé, queridos hermanos, todavía hay tiempo, todavía hay posibilidad de servir a Dios, acercar a Dios, porque va a llegar un tiempo que va a llegar un tiempo, un rayij rawan y manapan realizar, un rayij rawan, nayarqij Dios, pero ya no va a poder. De Cuencama, gravemente, quizá que hijo camé, pues, que a lamentar, pero tuvieron la oportunidad, como Guacamé Chavarín. Que Dios te bendiga, mi hermano y hermana, en Cristo Jesús. Así que Dios, ya esta oportunidad, para el centro de estudio, de grabar este mensaje, pues espero que este mensaje sea una bendición para tu vida espiritual y material. Ánimo, hermano. Tabijta kameyikam. Matabijta kameshi que no. Con Dios está la solución. La única palabra que haría como ya no bij, wawesha pura kaslen, pues yo bacaré. Si no bij, tabana para reconocer ni ha hecho una oportunidad, pues están a reconciliar con Dios, pedir el perdón, luego viene la sanidad. Ánimo, querido hermano. Que Dios nos bendiga hasta otra oportunidad. Amén.